Bienvenidos a NLP Mix Volumen 2. En esta segunda parte del video vengo a comentarles qué sucedió con esa convergencia temática que estaba buscando en los versos de artistas provenientes de diferentes géneros, a partir de esa dinámica familiar que les comenté que tuve hace unas semanas en el NLP Mix Volumen 1. En esta segunda parte voy a hablarles mucha cháchara sobre conceptos muy modernos de NLP, conceptos que van a ser capaces de asignarnos un sentimiento y una emoción a cada una de las letras que tenemos en ese mix de letras de artistas que construimos en la sesión anterior. Esto va a ser muy importante y además con los conceptos que traemos como el de vector que nos van a permitir encontrar esos versos que expresan la misma emoción o que trabajan la misma temática. Bienvenidos al volumen 2. Y este volumen 2 comienza por analizar código. Recordemos que en el volumen 1 les expliqué la construcción de una función que a partir de un artista es capaz de extraer los títulos de canciones populares y al lado de los títulos también extraernos las letras de esos títulos. El análisis que les propongo ha estado siempre a nivel de verso, pensando en que una letra de una canción puede tener diferentes tópicos o contar una historia muy variada. Por lo tanto, decidí agrupar por versos y encontrar esta convergencia temática a nivel de verso y no de letra completa de canción. Para esto creé una función que se llama Group Verse by Author, que recibe la letra de una canción y un parámetro que es un número entero. Esta función lo que hace es dividir la letra en grupos de versos de longitud el entero que tenemos como parámetro de la función. Por lo tanto, si el parámetro que le pasáramos a la función fuese 4, para un artista tendríamos que cada uno de sus títulos tendría asignada una letra. Y ahora cada letra va a estar dividida en grupos de 4 versos. Y este esquema lo replicaremos para todos los artistas de nuestro mix de letras. Sabiendo que ya podemos fraccionar la letra de una canción en grupos de versos de longitud 4, ahora les explicaré cómo vamos a obtener a partir de cada verso una emoción y un sentimiento asociados. Lo primero que haremos será tomar uno de esos versos de longitud 4, es decir, esa fracción lírica de la letra del artista que estamos analizando, y construiremos dos funciones. Una función que es Sentiment Analysis y una función que es Emotion Analysis. Cada función recibe un texto y asigna un sentimiento en el caso de Sentiment Analysis y una emoción en el caso de Emotion Analysis. Para el caso de Sentiment Analysis tenemos sentimientos como negativo, positivo o neutro. Y para el caso de Emotion Analysis, las posibles etiquetas son enojo, disgusto, miedo, tristeza, sorpresa. Esto lo que quiere decir es que para cada fracción de una letra vamos a poder asignarle un sentimiento y una emoción. Es decir, vamos a tener pares. Y cada posible par nos abre un universo de fracciones de letras o de versos de longitud 4. Y estos pequeños universos son los que estudiaremos, sabiendo que comparten esa combinación de sentimiento y emoción. Por ejemplo, podríamos tener un universo de las fracciones de letras que comparten el ser de sentimiento negativo y la emoción es el disgusto. O podríamos tener la combinación de sentimiento positivo y la emoción es el disgusto, o una combinación de sentimiento negativo y que la emoción sea sorpresa. Vamos a tener pequeños universos donde se van a distribuir nuestros versos de las canciones que estamos analizando. Bien, y hasta aquí hay dos dudas que seguramente ustedes tendrán. La primera es cómo logramos construir una función que le asigna un sentimiento y una emoción a una fracción de un verso. Es decir, cómo es que eso es tan sencillo de hacer, entre comillas. Y bueno, ese trabajo es simple por una librería de Python. La librería es PySentimiento. Tiene modelos entrenados en español para poder hacer esta asignación de etiquetas. Pero desde luego esto no sería cháchara with code si no le abrimos un pedazo de cháchara a entender cómo es que
se asignan esas etiquetas o esa tonalidad a textos. Y eso va a ser una de las primeras cosas que les voy a explicar. Y la segunda es que hasta aquí lo único que hemos hecho es como dividir fracciones que sabemos que tienen en común una emoción y un sentimiento y crear estos pequeños universos que les muestro aquí. Pero no hemos llegado aún a la convergencia temática o a cómo saber esos versos que están dentro de un universo cuando hablan del mismo tema. Bien, eso se los voy a explicar un poco más adelante, pero comencemos con lo que hay un poco detrás de País Sentimiento. Hasta aquí entonces parece que con las funciones de Sentiment Analysis y Emotion Analysis que construimos con ayuda de la librería de País Sentimiento, logramos extraer emociones y sentimientos como por arte de magia. Pero en realidad hay todo un trabajo de País Sentimiento con los modelos que tiene. Y entendemos un modelo como algo que ha logrado leer millones de tweets y textos y lograr distinguir el tono que tienen estos. Y ese tono es como la clase que logramos obtener desde la librería de País Sentimiento. Es como si nosotros escuchamos ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? y logramos distinguir que hay un tono de tristeza y de incertidumbre por algo que la persona no sabe que va a suceder. Mientras que si escuchamos Vamos todos a bailar al estilo africano. Si no lo sabe bailar, logramos distinguir que hay un tono mucho más alegre y festivo. Básicamente ese tono o esa tonalidad con la que juegan estos modelos es la que nos permite extraer una categoría y poder hacer cálculos de manera simple. Sin embargo, tenemos que hablar cháchara también de un concepto que está intrínseco en estos modelos y que hoy en día es parte de toda la revolución que han logrado ver de NLP y que ha permitido la construcción de modelos como los de Gemini o los de OpenAI con ChatGPT. Y es el concepto de transformer junto con el concepto de embedding, que son dos cosas que vamos a empezar a utilizar. Los transformers son una arquitectura de aprendizaje profundo. De hecho, son la arquitectura que en la actualidad mejor comprende nuestro lenguaje natural. Pero, ¿qué los hace tan particulares y tan prácticos en tantos casos de uso que hay en el área de NLP? Bueno, ¿recuerdan cuando escuchamos la intro de la canción de Ryan Castro? Ryan Castro, el cantante del gueto, el abogueto más. Bien, esa intro es difícil de entender cada una de las palabras que le está diciendo. Sin embargo, si ustedes la repiten varias veces y además de eso prestan mucha atención, terminarán entendiendo cuál es el mensaje que tiene en esa intro. Y es que esa palabra atención es justamente lo que hace tan particular a los Transformers. De hecho, atención es todo lo que tú necesitas. O como su versión en inglés y los investigadores que propusieron esta arquitectura, attention is all you need. El paper es uno de los papers más famosos y fue creado por Google en 2017. Investigadores de Google lo crearon, propusieron esta arquitectura y hoy en día es de las más utilizadas. Como siempre, esto tiene una cantidad de tecnicismos y cosas muy profundas que ustedes podrán leer porque dejaré el link al paper en el enlace. Y además hay muchos creadores de contenido que también dan sus explicaciones e interpretaciones al respecto. Pero aquí en Chachara with Code, como nos interesa entender de manera rápida el concepto, nos vamos a concentrar solamente en lo que son los mecanismos de atención para entender por qué los transformers logran comprender mejor nuestro lenguaje natural. Y ahora lo que tenemos que seleccionar es entonces una frase para entender estos mecanismos de atención. Yo seleccioné esta. Con esta icónica frase de la banda La Unión, un lanzamiento de 1984, vamos a explicar cómo funcionan los mecanismos de atención en los Transformers. El objetivo de estos mecanismos es tomar cada una de estas palabras y que cada palabra sea capaz de mirar a las otras y decida cuáles son más importantes para entender su significado en la frase. Es decir, Luna tendría que mirar a las palabras la, llena, sobre, París y de ahí en adelante, y para cada palabra poder establecer un grado o un nivel de atención.
En esta frase, la palabra transformado la podemos tomar como el verbo principal de esta frase. Para poder entenderla mejor, podemos preguntarnos quién fue transformado. Es decir, transformado tendría que mirar a Denise, que es la persona que se ha transformado. ¿En qué fue transformado? Tendríamos que mirar a la palabra hombre. Es decir, teníamos una forma antes y ahora es un hombre. ¿Cuál es el lugar geográfico donde esto ocurrió? Miraríamos a París o incluso sobre París. ¿Y cuándo o en qué contexto? Pues sabemos que lo hizo durante la luna llena. ¿Qué hace entonces el modelo de Transformer con esto? Toma todas estas palabras al mismo tiempo, calcula la importancia de cada palabra respecto a la otra y esto se guarda en una matriz de atención, la cual les voy a mostrar una herramienta que les va a permitir visualizarla, desde luego con Python. Hay una librería muy interesante que es BirdBees. BirdBees tiene muchos modelos de visualización para que ustedes puedan entender estos mecanismos de atención y cómo cada palabra logra prestar atención a otras bajo la analogía que veníamos usando. En particular, hay dos cosas que entender dentro de los mecanismos de atención: las capas del modelo y las cabezas de atención o heads. Por ejemplo, en esta visualización de especie de matriz tenemos en el eje X a las heads o cabezas de atención y en el eje Y las capas. Esto quiere decir que cada posible intersección está entre una capa y una cabeza de atención para la frase. Para entender a modo de cháchara qué es lo que hacen las capas, realmente las capas de este modelo son como especie de pasos de razonamiento que va proporcionando capa a capa al modelo para entender mejor una oración. Es como si da una frase, primero lográsemos ver las palabras, después nos fijamos en la gramática, después en interpretar el significado y finalmente entiendes el sentido completo. Entonces eso es como la función un poco ejemplificada de lo que van haciendo las capas y el razonamiento que vas obteniendo conforme vas avanzando capa a capa. Por otra parte tenemos los heads o cabezas de atención. Estas que están aquí en el eje Y, imagínenselas como especie de personas. Cada persona se va fijando en atributos diferentes de la frase que se nos proporciona como entrada. Es como si esta primera persona pudiese fijarse, por ejemplo, en los sujetos, esta otra en los verbos, esta otra en si una persona o un sujeto realiza una acción o qué está haciendo, otra en el tono emocional y así sucesivamente. Estos ejemplos son un poco específicos, pero en realidad esto es bastante abstracto, pero es para que logremos ubicar qué es lo que hay en cada una de estas celdas. Vamos a analizar algunas capas para ver cómo funciona la matriz de atención y cómo van variando entre capa y head. Podemos ver, por ejemplo, esta capa 5 con el head 2. Ambas columnas contienen todas las palabras de la oración que elegimos de la banda La Unión. Podemos ver que, por ejemplo, en este caso, sobre le presta atención a París y a mucho más que al resto de las palabras. Si nos movemos a otra capa, en este caso la capa 6 y el head 6, nos damos cuenta que la palabra hombre le presta mucha atención a transformado y a en. Y tomamos un último ejemplo, que es la capa 4 y el head 2, donde vemos que la palabra luna le presta mucha atención a la palabra llena y a su vez la palabra llena le presta mucha atención a la palabra luna. Esto es un poco de cómo funcionan estas matrices de atención, las capas y los heads en este tipo de modelos. Y vean esta última combinación de capas y heads. ¿Saben a quién pertenece esta frase que se ve mucho más densa porque contiene más palabras y hay muchas conexiones? Bueno,
Esta es la frase justamente de la intro de Ryan Castro en la canción Parte y Choque. Si ustedes se dan cuenta, aquí está por ejemplo la capa 5 y la cabeza 4. Y hay muchas palabras que tienen este signo de numeral al lado. Y es como una constante en muchas de las palabras que hay en esa frase. ¿A qué se debe? Los modelos no siempre tienen todo el vocabulario. Estos modelos son entrenados con textos muy grandes, pero no siempre tienen todo el vocabulario. Entonces, lo que sucede aquí es que el modelo fragmenta palabras que no conoce en subtokens o substrings que sí. Entonces lo que nos damos cuenta es que aquí hay bastantes de las cosas que Ryan dice que desde luego no están en el vocabulario natural que tiene BERT en su entrenamiento y por eso se fragmentan tanto y aparece como constante ese numeral. Esto como dato curioso, pero si lo quieren analizar y ver cuáles son las conexiones de la intro de Parte y Choque, bueno, ya saben que aquí hay un visualizador para eso. Esto ha sido el final de NLP Mix Volumen 2. Siento que hay muchos conceptos sobre los cuales valía la pena hablar cháchara, como es el de Transformer y el de Embedding, porque les permite a ustedes entender un poco lo que estas librerías, que ya están muy bien estructuradas y son muy fáciles de usar, hacen de fondo. Entonces, esto es simplemente un abrebocas que quien desee profundizar más a nivel técnico de investigación puede hacerlo con todas las herramientas que hay, pero es necesario para poder entender lo que va a venir en el volumen 3, que es donde finalmente presentaré los resultados, los versos que emparejé y cuál fue la estrategia con la cual pude lograr ver esa convergencia temática entre versos pares, además de una estrategia extra que monté para poder tener interpretación, ya que el emparejamiento por embeddings no tiene una interpretación directa, digámoslo así, porque los embeddings no son un vector interpretable por las features que tienen y cómo se construye. Pero bueno, eso se los contaré en el volumen 3. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá.